Dios te bendiga. Bendiciones tengan todos ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca del bautismo de agua. Y también vamos a hablar un poquito del bautismo de la muerte de Cristo. Donde ahí, en el bautismo de la muerte de Cristo, que Pablo habla en Romanos 6, versículo 3 en adelante, ahí Pablo habla de otro bautismo, que es el bautismo de la muerte de Cristo, que tiene que ver con la sangre de Cristo, tiene que ver con la cruz y la muerte de Cristo, crucificación, tiene que ver con la sepultura de Cristo y tiene que ver con la resurrección, que lo hablaremos más adelante en la parte 2, porque ahí se resume el verdadero evangelio para nosotros, el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Ahí está, pero no lo voy a hablar ahora, lo voy a hablar más adelante, posiblemente en la parte 2. Ahí yo voy a enfatizar bastante ese bautismo, que es un sinónimo al evangelio, y los efectos que hace el bautismo de agua, que es el que viene siendo el evangelio. Por lo tanto, yo voy a empezar esta primera parte, parte 1, ¿ok? Esta es la parte 1, que va a ser una breve introducción con el bautismo de agua. ¿Qué es el bautismo de agua? ¿Cuál es el origen del bautismo de agua? ¿Ok? Ok. El origen del bautismo de agua viene de Israel, de la ley de Moisés. El bautismo de agua no solamente viene en el tiempo de Jesús con los 12 apóstoles. Ok, vamos a hablar un poquito del bautismo de agua en el libro de Mateo, que son los libros judíos de Israel, que pertenecen a Israel. Ahora, hay una diferencia entre Israel y nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que somos salvados por la fe. Dios primero se llegó al Israel de Dios para salvar al pueblo de Israel, que transcienden del Antiguo Testamento, transcienden de las 12 tribus de Israel. De Abraham en adelante sale el pueblo de Israel. De Abraham en adelante salen los judíos. De Abraham en adelante salen los judíos. Y cuando llega Jesús, en el tiempo que llega Jesús, pues Jesús se llega en un periodo de tiempo donde estaba el Israel de Dios, con las 12 tribus que salieron de Abraham en adelante, y todo lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Que se le enseñó al pueblo de Israel, que salen de las 12 tribus en el Antiguo Testamento, le enseñó el bautismo de agua. Jesús vino para salvar al pueblo de Israel. En ese tiempo nosotros no estábamos formados como iglesia. Nosotros como iglesia todavía no había formación de iglesia en el Antiguo Testamento, y cuando vino Jesús tampoco había formación de iglesia. La iglesia se desarrolla después de la muerte de Cristo en adelante, ¿ok? Mientras tanto, Jesús estaba enseñando todas las promesas y enseñanzas que Dios Padre habló y enseñó a todos los patriarcas, a todos los profetas en el Antiguo Testamento, ¿ok? Eso fue lo que Jesús enseñó. Las promesas y doctrinas que Dios Padre enseñó en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés y en los patriarcas y los profetas, es lo mismo que Jesús enseñó cuando Jesús vino, porque era el mismo pueblo de Israel. En el tiempo de Jesús, que Jesús hizo milagros, sanó enfermos, libertó cautivos, bautizó en agua, le enseñó a los discípulos que fueran a predicar a las naciones. Todo eso pues es lo mismo que Dios Padre había hablado pues en el Antiguo Testamento, las mismas doctrinas y las mismas enseñanzas. Ahora nosotros, la iglesia, tenemos unas promesas muy distintas y muy diferentes a las promesas dadas de parte de Dios
al pueblo de Israel. Y eso, pues, ese cambio que hubo, pues lo hubo después que Cristo murió en adelante. Y después que Cristo murió en adelante, pues Dios, a través de Cristo, al llamar a Pablo, Pablo es el apóstol que fue encomendado con las promesas de enseñarle el evangelio a nosotros, la iglesia, que somos los gentiles. Mientras tanto, el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Timoteo. En el libro de Timoteo, Pablo habla una enseñanza diciendo: procure usted diligentemente como obrero que no tiene nada que avergonzarte y que usa bien la palabra de verdad. Pablo da esa enseñanza a los maestros, a los líderes en el tiempo de hoy, en la dispensación de gracia que nosotros vivimos en estos tiempos de hoy, ¿ok? A nosotros, la iglesia. Entonces, cuando Pablo dice en Timoteo: procura usted diligentemente como un obrero que no tiene nada que avergonzarte, esa palabra que dice Pablo, y que usa, la palabra usar del griego original es trazar, trazar. Entonces está trazando, enseñando la diferencia entre las promesas que Dios le otorgó a Israel en el Antiguo Testamento y las promesas que Dios le dio a Pablo para nosotros los gentiles. Los gentiles. Desde el Antiguo Testamento, desde Abraham en adelante, habían gentiles, pero eran paganos, mundanos, y Dios había separado al pueblo de Israel. Dios llamó al pueblo de Israel, lo llamó la niña de los ojos de Cristo, la amada, la querida, y le marcó, lo llamó como la circuncisión. La circuncisión, para entonces identificarlo como el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Y Dios separó el pueblo de Israel entre otras naciones que eran los gentiles, y los gentiles fueron marcados como una señal de separar ambos pueblos entre uno y otro. Dios llamó a los gentiles y los marcó como la incircuncisión, que con el prefijo in, ¿ok? Nosotros hoy en día somos el pueblo somos la nación de los gentiles, que somos la incircuncisión, que ya somos salvos después de la muerte de Cristo a través del llamamiento apostólico de Pablo el apóstol, ¿ok? Ahora, bien interesante que cuando Jesús habla aquí en Mateo, está hablando las promesas que Dios enseñó en el Antiguo Testamento a través de la ley de Moisés. Y entre las enseñanzas que Dios le enseñó a Moisés para que se lo impartieran al pueblo, una de las enseñanzas es el bautismo de agua, ¿ok? Entonces, cuando viene Jesús, una de las cosas que Jesús viene es a establecer un reino con los judíos, el reino de Dios con el pueblo de Israel, mas no para nosotros, ¿ok? No es para nosotros, porque después que Cristo muere, ya el reino de Dios, que es un reino espiritual, ya está en vosotros. ¿Ve? Pero el reino de Dios es un reino físico y literal para ellos, para el pueblo de los judíos. Y va a establecer un reino. Los judíos pensaron que cuando venga Jesús, ¿verdad? Cuando venga Jesús, Él iba a establecer el reino como un rey, que iba a ser rey de los judíos inmediatamente. Pero Jesús venía a morir por los pecados, a salvarlos de la condenación, y ellos tenían que ser bautizados. El bautismo era una representación que significaba el perdón de los pecados, pero no era todo. El bautismo no era salvación completa, necesitaba de un salvador, ¿verdad? El bautismo es una sombra de algo mejor que viene, que era Cristo a morir por los pecados de todos aquellos que creyeran en Él. Por lo tanto, el bautismo no lo es todo. El bautismo no quita el pecado del corazón. Por lo tanto, cuando Cristo vino, Él continuó con esa enseñanza.
Porque esa enseñanza del bautismo que pertenece a la ley de Moisés es parte del mismo pueblo de Israel y los judíos también. ¿Ok? Entonces, aquí en Mateo 3, versículo 5 en adelante, dice: entonces salía a él a Jerusalén y a toda Judea y a toda provincia alrededor del Jordán. Cuando dice Judea, está hablando a las iglesias de Judea, que son judíos, ¿ok? Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando los pecados. El bautismo de agua es para la confesión de pecado, ¿ok? Aquí más adelante dice que Juan era un profeta. Juan el Bautista, ¿ok? Juan el Bautista fue el último de los profetas de Dios entre el Antiguo Testamento. De todos los profetas del Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, de todos los profetas, Juan era el último de los profetas que fue llamado por Jesús, ¿ok? Y el ministerio de Juan es anunciar al Mesías, anunciar a aquel que vendría a morir por los pecados del pueblo de Israel. No es nosotros, es el pueblo de Israel, ¿ok? Eso es bien interesante, nosotros aprender a separar, a dividir, como dice Pablo en Timoteo, trazar las enseñanzas y doctrinas que Dios Padre enseñó al pueblo de Israel y las enseñanzas y doctrinas que Dios nos enseñó a nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los gentiles, a través del ministerio apostólico de Pablo para nosotros. ¿Ve? Hay que aprender a dividir y a enseñar. Y eso es lo que Pablo quiere decir en Timoteo 2:15. ¿Okay? Bien, entonces Juan el Bautista fue el último de los profetas. Hasta Juan llegó la ley. Hasta que vino Juan. Quiere decir que todo lo que pasó, todo lo que Jesús habló y enseñó en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, fue la doctrina y las enseñanzas que Dios Padre había enseñado a los patriarcas y a los profetas judíos en el Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento los profetas eran bravos y profetizaban fuerte, pues los profetas llegaron ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. ¿Ok? Quiere decir que en el tiempo de Juan el Bautista todavía estaba la ley vigente, la ley del Antiguo Testamento. Los profetas eran bravos. Por eso Juan habla aquí bastante bravo, ¿verdad? En el versículo 7 dice: y viendo a él muchos de los fariseos, viendo Juan a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían al bautismo, Juan le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a ustedes a huir de la ira de que vendrá? Juan enseñó la ira. Los profetas judíos en el Antiguo Testamento enseñaron la ira de Dios, el fuego consumidor, ¿ves? Porque en ese periodo de tiempo estaba Jesús bajo la ley y Juan estaba bajo la ley. Pero hasta Juan, que es el último profeta, llegó la ley. De ahí para adelante empieza un cambio, ¿ok? Ahora Juan aquí dice: hacer pues fruto digno de arrepentimiento. El arrepentimiento se interpreta de dos formas, ¿ok? Está el arrepentimiento que es metanoia en el griego, que es arrepentimiento directamente al pecado. Pecado antes de Cristo, que la gente eran unos pecadores, sin salvación, pecadores, bajo maldición y bajo pecado. Y está la palabra arrepentimiento del griego también, que es metaneo, que hace una referencia a nosotros la iglesia. Un arrepentimiento del metaneo aplica a nosotros y no aplica al pecado. Aplica a nosotros, pero no es como la palabra arrepentimiento, que es metanoia, que aplica a Israel, a una acción de arrepentimiento de pecado. Pero metanoia no aplica a nosotros la iglesia, no aplica. Lo que aplica, el arrepentimiento que aplica a nosotros como iglesia es metaneo, que es un cambio de mente, una transformación, en abandonar la antigua forma y manera de nosotros pensar. Ay, yo pensaba que antes se podía perder la salvación, pero ahora Dios ha abierto mis ojos, ha iluminado mi espíritu y me ha dicho Dios que la salvación no se pierde. Ay, yo pensaba que el bautismo en agua aplicaba a mí.
aplicaba a nosotros la iglesia, pero ahora entiendo que Dios me abrió los ojos y el entendimiento. Y ahora el bautismo de agua no aplica, sino el bautismo de la muerte de Cristo y la sepultura. Eso es metaneo, que es arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Tú abandonas la antigua manera de pensar y vas corrigiendo. El metaneo es una corrección. Poco a poco tú vas mejorando y progresando. ¿Okay? Aquí se habla de un fruto digno de arrepentimiento de una obra. Muestren ustedes los judíos, hagan una obra que ustedes están arrepentidos. Nosotros, Dios ya hizo la obra. Y Dios sabe en nuestro corazón que ya tú estás arrepentido. Tú no necesitas demostrarle a Dios por obras, porque el ministerio de Pablo para nosotros es por fe, sin hacer obra. ¿Ves? Ya Dios sabe que tú estás arrepentida y Dios conoce los corazones. ¿Ves? No necesitas demostrarle a Dios por obra. ¿Ves la diferencia? Entonces, en el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento, mas el que viene por mí, viene contra mí, bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros, la iglesia, no tenemos el bautismo del Espíritu Santo ni de fuego, ¿ok? Tenemos el bautismo de la muerte de Cristo, Romanos 6, que ya mismo vamos a ir a la parte 2, ¿ok? El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con dones, señales, milagros que Dios iba a impartir cuando Cristo muriera. Cristo murió en la cruz y está relacionado cuando iba a empezar el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el día de Pentecostés. Había una promesa por la profecía de Joel. La profecía de Joel prometió que cuando Cristo resucitara, pues recibían la congregación de los judíos, ¿verdad? De los judíos, iban a recibir señales, milagros, dones del Espíritu Santo, dones de lengua, y el Espíritu Santo se iba a derramar en los corazones de las personas para que el pueblo que creyó en Cristo, los judíos que creyeran en Cristo, pudieran tener dones, hacer milagros y señales a los demás, para que esa promesa del Espíritu Santo era la evidencia de que los apóstoles y todos aquellos que creyeran estaban respaldados con el Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, el bautismo del Espíritu Santo era eso, señales y milagros y dones que Dios lo iba a respaldar a todos aquellos que creyeran. Tiene que ver con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, mas no para nosotros, ¿ok? Entonces, cuando dice fuego, el bautismo de fuego es aquel que no se bautice y no obedezca los mandamientos, la ira de Dios está sobre él, y el fuego indica juicio, condenación, el lago de fuego en Apocalipsis. Okay. El versículo 12 dice, su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Bueno, el aventador es como si fuera un viento que sopla, ¿verdad? Y quemará la paja. Ok, vamos a hablar un poquito acerca del trigo y quemará la paja. Los judíos, pues, tiraban hacia arriba el trigo que estaba con la paja, el trigo que estaba juntamente envuelto con la paja, lo tiraban arriba, y toda la paja que había en el trigo, ¿verdad? Toda la paja, que eran todas las cosas que eran como sucio, las cosas sucias, ¿verdad? Pues se purificaba, y la paja que estaba en el trigo, al tirarla arriba, con el viento, el resultado de eso era que juntamente con el viento soplaba la paja y el trigo quedaba limpio, y el trigo caía en el granero, que era como un envase. El granero era un envase
donde ponían el grano, que era el trigo. Tiraban arriba para que entonces el viento sople y saque entonces la paja. Y cuando Jesús dice que el viento, que es el aventador que significa Cristo, Dios, una representación, Dios sopla la paja que es inservible, un material desechable, inservible, la bota, la saca para afuera y la paja es algo que va a ser quemada en el fuego. La paja representa todo lo que sea falso, un evangelio falso, o representa los judíos que no creían en Cristo, que estaban en contra de la ley, de los mandamientos, y la paja, pues entonces cuando dice que iba a ser quemada, pues entonces representa que juicio. La paja representa juicio y condenación. Y el trigo era una representación de Israel bajo la ley. El trigo, los llamados judíos de Israel. ¿Ok? Bien. Ok. Gloria a Dios. Entonces, el bautismo de agua era una sombra de un mejor bautismo, porque el bautismo de agua Dios lo enseñó al pueblo de Israel. Y Jesús le dice, ustedes tienen que bautizarse. Si no se bautizan, entonces va a haber juicio, si no obedecen. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo, nosotros como iglesia no tenemos como por enseñanza el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con señales y dones y milagros que Jesús le impartió a todos aquellos apóstoles y también a todos aquellos del pueblo de Israel que creyeron en Jesús. ¿Ok? Que creyeron en Jesús para manifestar por la fe a otras personas, a otros judíos que creyeran. Entonces, mucho del pueblo judío que creyó en Jesús en el día de Pentecostés, bajo la profecía de Joel, recibieron dones de lengua, dones de profecía, donde hacer milagros y sanidades. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan. Y esa promesa del Espíritu Santo llegar en el día de Pentecostés, en esos 120 que se estaban reunidos ahí, pues recibieron esos dones a través del Espíritu Santo, que sirve como evidencia, como una evidencia para que otros creyeran en el poder de Cristo. Otros creyeran. Ven acá, te voy a demostrar el poder del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. Te lo voy a demostrar. Le ponía las manos en el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Demonio, fuera! Y eran libertados las personas. Tú estás cojo, estás ciego. Ok, en el nombre de Jesús. Sano, tú quedas sano. Y los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan. Y eso era el Espíritu Santo. Ahora, los gentiles, que somos nosotros, pues no se nos dio esa promesa directamente. Se nos dio una mejor promesa, que era el bautismo de la muerte de Cristo, que voy a hablar ya mismo en la parte 2. El bautismo para que Cristo entre en nuestros corazones y nosotros seamos salvos de una vez y por todas. De una vez y por todas. Eso no quiere decir que nosotros apliquemos la sanidad, la liberación. No, lo podemos hacer. Pero el bautismo de la muerte de Cristo para nosotros, la iglesia, consiste en que Cristo llegaría aquí adentro. Y no por señales y milagros. No por hacer señales y milagros, que eran las señales y milagros, era demuéstrame. Demuéstrame que tú eres un ungido a Dios. Y viene el líder, el pastor, se pone el gabán y empieza a soplar. Estoy lleno del Espíritu Santo, fuego. Y empiezan, déjame ver si hago una parábola, hacer una parábola. Y empiezan a hacer así con los mantos y los pelos. ¡Fua! En el nombre de Jesús, recibe. ¡Fua! Ahí está, el Espíritu Santo, fuego, fuego, cae, fuego, alaba, fuego de Dios. ¡Fua! Ahí está. Ven, iglesia, ven. ¡Fua! Ven, porque eran señales y milagros para demostrarle al pueblo que Jesús era real. Pero él tiene que ver por obra. Ahora tú eres sanada, no porque alguien te demuestre el poder de Dios. Tú eres sanada por fe, directamente en Jesucristo, por fe.
No hace falta que te pongan velo o paños en las cabezas. ¿Ves? No hace falta, porque todo esto era de la ley. Era de la ley. Ahora tú eres sanada por la fe directamente en Cristo. ¿Ok? No quiero tomar mucho tiempo porque voy a explicar en la parte 2, voy a explicar esto, que tiene que ver con la esencia del Evangelio. ¿Ok? Por eso es que voy rapidito. Pasen a la parte 2 para continuar el bautismo, pero de la muerte de Cristo. ¿Ok? Lo veremos pronto.